Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Voces Clínicas. En esta ocasión vamos a tener un tema un poco diferente al que hemos estado manejando hasta este punto. De hecho, vamos a abordar un tema que es bastante sonado últimamente. En estas épocas es algo que se repite bastante, pero que no nos hemos puesto a pensar cuál sería el resultado de poner a jugar la cuestión del género dentro de un dispositivo clínico. Y para poder despejar un poco esta situación, el día de hoy tenemos un invitado de lujo que trabaja justamente con estos temas en grupos reflexivos. Tiene una amplia trayectoria como terapeuta individual, también en grupos. Te damos la bienvenida, Suriel Cruz, a este espacio. Eh, Afortunadamente nos hemos podido conocer en otros espacios de forma presencial, entonces es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. También te agradezco mucho esta cálida bienvenida y también la presentación. Me da mucho gusto estar acá, entonces muchas gracias por la invitación. Perfecto, Suriel. Entonces, vamos a entrar en materia poco a poco, pero antes me gustaría que nos pudieras aclarar algunos puntos preliminares, ya que normalmente en este espacio hemos tenido a gente que se dedica más a una clínica psicoanalítica o cercanos a ella. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguien que se dedicaba más a la parte cognitivo-conductual. Son enfoques bastante populares, enfoques con los que la mayoría de las personas allá afuera se encontraría cuando trata de acceder a un proceso terapéutico. Pero me gustaría que nos hablaras un poco de lo que es la terapia narrativa, que es tu visión clínica o es la visión por la cual tú empiezas a colocar un dispositivo clínico. Entonces, ¿qué nos puedes decir de este enfoque? ¿De qué trata la narrativa? Vale, pues igual como lo platicábamos en otros espacios, me gustaría decirlo, ¿no? Aclarar dos cosas, que aquello que podré decir de la narrativa, pues no sea lo último, ni lo final, ni lo más cercano a la verdad absoluta, sea lo que yo conozco, lo que yo busco emplear, lo que persigo y lo que para mí, a mi entender, pues es la narrativa, ¿no? Ahí con pues, las experiencias y contactos que he tenido. Y segundo, pues sería pues también reconocer que, digo, es muy sonado y por eso me gusta mencionarlo, que acá la intención no es posicionar ningún modelo por arriba del otro, mejor que el otro. Yo sostengo que sean diferentes, que sea una elección de cada uno, conocer la epistemología y saber por cuál se va y emplearla. Entonces, bueno, la narrativa es la que a mí me ha dado sentido y la que yo persigo. En esto que tú me preguntas de cómo va o de qué va, creo que para poderlo transmitir en palabras un poco más simples, yo diría que la narrativa es esta visión que me ha invitado a reconocer aquellos dispositivos de poder a los cuales estamos sostenidos en una cotidianidad. Reconocer que soy un individuo, pero que soy un individuo inmerso en una comunidad y que por ende las posibles problemáticas que yo pudiera o tenga, pues no van a depender enteramente de mí, sino de cómo yo constantemente me voy relacionando con este medio y este medio conmigo y todas estas interacciones, ¿no? Y entonces ya desde esta postura, una de las invitaciones de la narrativa es no colocar la problemática en la persona, ¿no? La persona no será la problemática, la persona estará en un medio problemático, la persona estará teniendo relaciones con la problemática, digo ahí en términos como bastante simples, por así decirlo, podríamos pensar que una persona no es alcohólica, ¿no? La narrativa no diría eso, que la persona no es alcohólica, sino que tiene una relación con el alcoholismo, por decirlo así. La persona, pues no, digamos, no será diabética, sino que tendrá una relación con la diabetes. Buscará colocar el problema fuera de la persona y empezar a conocer cuáles son las relaciones, las prácticas cotidianas, estos ejercicios del poder o dispositivos de poder de los cuales yo te hablaba hace rato, pues conocer cómo están influyendo ahí. La narrativa sostendrá eso. Y otra parte muy importante por la cual a mí me gusta es la descentralización del psicólogo. Es decir, que no buscará una jerarquía y en este caso yo estaré buscando descolocarme de aquella persona que conoce el saber o que buscará dar solución o prescribir algún tipo de solución a la persona.
a mí me tocará colaborar con ella en un nivel horizontal. Yo seré el que sepa de narrativa, la persona será la que sepa acerca de su vida y de su problemática. Será juntos en esa colaboración que podamos ampliar el panorama. Muchas veces el problema va a seguir siendo el problema, porque como te digo, no tendrá que ver con la persona, ¿no? A lo mejor si hay conflictos familiares, la familia seguirá siendo la misma. El panorama, el posicionamiento, lo que estará cambiando será en la persona. Entonces también acá es muy curioso también con los niños, hay algo que se llama externalización del problema y se invitan, pues como lo dice su nombre, colocar el problema fuera. En estos temas de eneuresis, encopresis, se trabaja con el monstruo de la pipí, el monstruo de la papá, e incluso se Ok. llegan a hacer certificados, ¿no? Buscando colocar el problema fuera cuando el niño lo logra, ¿no? Entonces imagínate tú que tienes al niño que logró vencer al monstruo de pipí. Hay uno muy curioso que a mí me gusta que dice, ya no se llena de pipí, ahora se llena de gloria, ¿no? Y es justamente colocar a la persona en un lugar de posibilidad frente al problema. Ya como quizás en términos un poco más estructurales, podríamos pensar que la terapia narrativa está cercana a las terapias postmodernas, postestructuralistas, y ahí pues toda la epistemología que esto estará persiguiendo. En ese sentido, me causa bastante curiosidad el hecho de que estamos hablando de no colocar tal cual el problema en el consultante, aquel que está ahí enfrente de nosotros, sino que el problema está puesto de otra manera. En este espacio, pese a que por lo menos ahorita hemos tenido pocos invitados, en realidad va arrancando el proyecto, he notado que pueden haber dos posiciones respecto a la clínica bastante marcadas. Justamente una posición donde quien tiene el asunto que resolver, quien tiene el problema, es el individuo, ¿no? Que él tiene la depresión, él está deprimido, él está ansioso, él es el alcohólico. Y por otro lado, también hemos tenido en este espacio un invitado que, al igual que yo, tenemos una idea de una clínica descentralizada de lo individual, del individuo, donde en realidad el problema está en otra cosa. El problema puede ser está en la estructura, por fuera del individuo, no sea. Em, pero aquí por lo menos lo que nos invita a pensar es de que por lo menos la clínica, hasta este punto, tiene dos vistas muy generales. Por un lado, individuo y por otro lado, las relaciones. Como lo mencionamos hace un momento, la parte de las relaciones de poder. En sí, ¿de qué estamos hablando cuando introducimos este término de relaciones de poder? ¿Cómo se trabaja con eso? Ah, ok. Bueno, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Que en cualquier relación va a haber una relación de poder. Pensémoslo incluso entre tú y yo. Acá habrá una relación de poder en estos momentos, desde el hecho de que tú me enviaste la liga, tú me permitiste el acceso, tú me dijiste, bueno, ya vamos a mencionar en qué momento inicia la grabación, desde que tú me haces las preguntas, pues bueno, ahí habrá un posicionamiento en cuanto a una relación de poder. No, no todas las relaciones de poder serán pues visiblemente impactantes, pero estará ahí la posibilidad, ¿no? No sé, me pongo a pensar como en estas entrevistas que de pronto lo que buscan es cohibir al entrevistado, llevarlo a un punto que se estrese. Digo, acá en algún momento esto se podría tornar de esa forma, sé que no es el caso, pero ahí se estaría explicitando una relación de poder, ¿no? Entonces, para empezar ahí, creo que en cualquier lugar habrá relaciones de poder entre individuos, pero también lo podríamos pensar entre estructuras, ¿no? Es decir, no será lo mismo la vida a la que esté sostenida en una zona urbanizada. Por ejemplo, yo soy de la Gustavo Madero, que alguien de Tláhuac, de Iztapalapa, las relaciones de poder con esta estructura, ¿no? La posibilidad de tener agua, servicios, de las personas que viven en la sierra, etcétera. Y aparte vamos a tener relaciones de poder por otras categorías, ¿no? Una de ellas va a ser el sexo y la otra el género, que a partir de que estas se empiezan a conjugar y se van reconociendo en los individuos, pues ahí van a aparecer relaciones de poder, estos dispositivos que a mí me van a asignar un rol, un estereotipo y algo que yo voy a tener que estar persiguiendo, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, ahorita se me ocurre una mujer que quiere estudiar una ingeniería y que vaya a una carrera de ingeniería donde la población mayoritariamente va a ser masculina y donde los estereotipos de los profesores, de los directivos, de las clases vaya enfocada, esta es una carrera de hombres, pues ahí habrá ejercicios de poder a los cuales ella esté sometida,
Y entonces supongamos que esto empieza a crear presión, ¿no? Porque al momento de entregar un trabajo empieza a haber un escrutinio bastante rígido con ella. Y en serio quieres estudiar esto con este trabajo que acabas de entregar, deberías de pensarlo, porque este es un trabajo para hombres, ¿no? Y entonces esto se puede convertir como en una problemática en realidad de no soy lo suficiente, no soy buena, no tengo carácter porque todo me duele, el que me digan estas cosas me hace llorar, debería de ser más suerte. Y la pregunta acá, en este momento que yo hago es, ¿debería? O más bien reconocer que ahí está sometida en un ejercicio de poder que le está asignando a un lugar y que le está regresando a otro, ¿no? Claro. Por ejemplo, estábamos justamente ahorita haciendo nuevamente esta como separación entre dos visiones clínicas. La vez pasada estábamos hablando de un psicoanálisis político, de poder habilitar una opción a que se pueda pensar aquel individuo como parte de una polis, como parte de un grupo social y que por lo tanto tiene una injerencia política en las decisiones de esa comunidad. Ahora tú me estás comunicando otra situación donde el poder también se puede manifestar, sexualidad y género. Qué cosa tan interesante es pensar que entonces, en realidad, todos estos discursos que de alguna manera nos dejan movernos en la realidad, de alguna u otra forma nos van colocando en una u otra posición para poder justamente tener una relación con el otro. En algún momento charlábamos que podíamos verlo quizás desde la parte de estructuras clínicas, en la parte neurótica, donde ya hay discursos que te permiten a ti moverte en la realidad, que te dicen qué sí puedes hacer desde una posición como hombre, como mujer, qué no puedes hacer y qué cosas quizás son hasta imposibles de pensar desde un lugar o de otro. Incluso ahorita tú vas metiendo la parte de la economía, de incluso la, pues sí, la distribución geográfica que ocupas y que esa distribución geográfica te da incluso un acceso o no a ciertos servicios. Entonces me parece interesante que no solamente estamos viendo cómo hay clínicas que se dedican a la conducta, sino que hay clínicas que de repente pueden ponerte en el contexto de donde estás parado y poderte abrir todo ese panorama. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, en este punto, em, ¿de qué estamos hablando para hacer aquí una pequeña diferencia entre epistemología? ¿De qué estamos hablando cuando la narrativa se posiciona desde lo posmoderno? Ok, justamente alejándose de estos postulados un poco tradicionalistas de que el problema y la solución se encuentran dentro del individuo, en la psique del individuo, a través de sus conductas, por ejemplo. Digo, ahí no me animaré a hablar más porque no soy experto en otros modelos, ni siquiera me considero un experto en narrativa, me considero alguien que lo utiliza. Acá, a lo que tú preguntas, yo lo entenderé en este sentido, que la narrativa buscará reconocer que el individuo se relaciona con el medio y el medio tiene influencias en él y él tendrá influencias en el medio. En esta va una construcción constante y entonces buscará pues reconocer o disipar esas problemáticas. Hace rato yo te decía que en la narrativa el terapeuta o el psicólogo pues tendrá una posición descentralizada, pero también pues acá justamente tú lo mencionabas hace unos momentos, pues somos seres políticos y entonces tampoco es como lavarnos la mano y no estar haciendo nada. Tenemos descentralizados pero influyentes en el sentido de que justamente siga habiendo una relación de poder en el momento de que yo doy una cita para poder tener la conversación, de que hay un pago, ¿no? De que yo voy dirigiendo algunas preguntas. Acá habrá que reconocer que esta influencia pues no sea colonizante, es decir, que yo no busque en este sentido prescribir o decir dónde está la problemática y dónde está la solución, ¿no? Porque si no, únicamente yo me estoy volviendo un colonizador de ideas con base en mis propias creencias de vida. O sea, no solo soy un psicólogo y esto me da como una membresía a ser omnipresente o libre prejuicios. Tengo una historia de vida, tengo mis propios sistemas de creencias de cómo deberían o no deberían de ser las cosas y tendré que tener cuidado pues de no llevar esto a la influencia que tengo en las conversaciones narrativas. Entonces, vaya, a eso lo entiendo que se entiende como posmoderno, digo, hay
sería otra conversación. Si nos vamos a hablar de todos estos postulados, nos regresaríamos al modernismo, al romanticismo, etcétera, y todo esto que nos va diciendo cómo nos relacionamos. No sé, me estaba acordando de un libro, pero no, se me fue el nombre. No, se me fue el nombre, pero es un libro, a ver si ahorita lo recuerdo, es un libro que explica muy bien toda esta transición de los procesos en los modelos, ¿no? Cómo fue que se fue trascendiendo de uno a otro, dependiendo también del momento histórico, pero bueno, creo que eso sería para otra conversación. Incluso una conversación bastante interesante porque incluso estos modelos psicoanalíticos, que ya trabajamos más por fuera del individuo, de alguna manera no estamos en el mismo lugar epistemológico en el que tú estás posicionado cuando hablas de la narrativa, pero parece que de repente compartimos ciertos objetivos. Entonces, sería interesante en otro encuentro poder abordar estos temas de epistemología. Pero bueno, vamos un poquito entrando ya en materia y me gustaría que para poder empezar a hablar del tema de este encuentro, podamos hacer una distinción. Cuando hablamos de género, estamos diciendo que es lo mismo que hablar de feminismo. No, no te alcancé a escuchar, perdón. Ah, que cuando hablamos de género, decimos que es lo mismo que estar hablando de feminismo. Me gustaría ver Ok. si la distinción. Creo que es una pregunta bien importante, y más en estos tiempos donde pareciera que estos términos se han logrado popularizar mucho, pero no en un sentido, yo lo entiendo así, sí, de conocimiento, sino más bien como de la palabra. Únicamente se popularizó la palabra, y creo que de pronto la he visto usar sin un sentido directo. No sé, me estaba acordando que de la Rosa de Guadalupe, por ejemplo, que inmediatamente pasa algo en el mundo y hace una representación en sus historias, de que la empezaron a nombrar mucho, ¿no? De pronto yo voy en la calle y digo, ay, escucho que eso es feminismo, ¿no? La otra vez igual en casa de mi papá me preguntaban, me dice, ¿y entonces eso ya es feminismo o qué? No tendría que ser equidad, y creo que justamente como en este lenguaje que se llegó a popularizar, se podría estar entendiendo un poco diferente. Y también pues cabe hacer la aclaración que pues no nos tocará ni a ti ni a mí poder hablar demasiado de feminismo, porque pues justamente no nos corresponde en el sentido de que somos hombres, ¿no? Sería justamente una práctica muy masculina que ahorita dos hombres nos pusiéramos a hablar de algo que no tiene que ver con nuestro lugar de género, nuestra historia de vida, y creo que ahí caeríamos en una zona bien gris. Pero lo que sí podríamos hacer es justamente mencionar esta diferencia. El género será una categoría que proviene a partir de una diferenciación sexual, es decir, desde el momento en el que nacemos, que se nos identifica como hombre o como mujer, va a llegar toda una clase de estereotipos y prejuicios y roles, ¿no? Incluso antes de que nazcamos, hoy día con las fiestas de revelación de sexo, de si es hombre o mujer, pues justamente ya desde ahí se va estableciendo toda una expectativa de lo que se tendrá que ser. Incluso hay en los colores que si sale azul es niño, si es rosa niña, creo que es lo más representativo. Pero entonces, a partir de que existe esta diferenciación, se podría decir que se establece la categoría género. El sexo va a ser lo biológico, lo cromosómico, las características sexuales primarias y secundarias, y ahorita únicamente posicionándonos, por ejemplo, en una categoría masculino o femenino. También ahí podríamos hablar de infancias trans y de toda una serie de categorías que hoy día no se nombra, pero también pues sería, creo que momento de otra conversación. Quedémonos únicamente en estas dos. Y entonces, a partir de eso, empieza una socialización, como tú lo mencionabas hace rato, toda una creencia y una explicación de lo que se vale y no se vale en este mundo. Pero esta categoría de género va a estar atravesada por otras categorías. Podríamos también incluir la raza, la clase, el momento histórico en el que se nació, y también la historia personal de vida, ¿no? No podríamos pensar, hace rato ya lo decía, ¿no? Un hombre que vive en una zona urbanizada, a uno que vive en una zona rural, lo mismo con las mujeres, un hombre de raza blanca o de otro tipo de raza. Digo, ahí habrá toda una segregación.
la historia particular de vida también va a ser bien importante. Las creencias, ritos, hábitos familiares y el momento histórico en el que estamos viviendo, ¿no? Eso también va a estar influyendo en la categoría género. Entonces, para ir recapitulando un poco, el género, lo que buscaré explicar es justamente la socialización que se le da a los individuos a partir de esta diferenciación sexual. El feminismo, por otra parte, será una postura política que nace de las mujeres a partir de ciertos momentos históricos que perseguirá ciertos objetivos en específicos, ¿no? Entre ellos los más comunes, buscar que pues justamente existan más derechos, romper desigualdades, romper violencias, etcétera. También habrá toda una clase de olas feministas, de momentos históricos del feminismo, habrá más de un tipo de feminismo, pero justamente pues ya no nos tocará avanzar un poco más en eso. Entonces, será creo que importante reconocer que es bien importante reconocer cuando yo veo una marcha, por así decirlo, o veo que están pintando monumentos, no es mi caso, pero supongamos que a mí me molesta o que me molesta la marcha, y digo, bueno, es que estas feministas acá buscan alterar el orden, es lo único que saben hacer, no saben hacer otras cosas. Ahí más bien estos comentarios están surgiendo a partir de toda una estructura que yo he tenido y del género y todas las demás que se estarán atravesando con disculpa, todas las demás que se están atravesando con él, ¿no? También, si yo como hombre lo digo, ahí estará hablando mi privilegio que tendré como hombre a partir de la categoría masculina que se me otorgó, ¿no? No tendrá que ver con el feminismo, porque para empezar, yo no sabré nada de feminismo, ¿no? O sea, cuando escuchamos que alguien dice, bueno, yo cuando lo escucho digo, órale, me encantaría saber como qué sabes acerca de él, ¿no? O sabe, qué has leído, qué conoces. A mí me encantaba un comentario que decía, es la única forma en la que saben pedir paz o derechos. Y la respuesta es, no, no es la única forma, es la única forma en la que tú te has querido enterar, porque pues no das cuenta de todo lo demás que se hace. Pero esto también está respondiendo a una estructura social, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, lo que se transmite, lo que se vende, lo que se está buscando proteger, que sea toda una estructura patriarcal, etcétera, ¿no? Todo ahí está, todo en todo momento estará atravesado por el género. Entonces, más bien la invitación sería, pues, a reconocer cómo es que yo voy siendo atravesado por este género y que no necesariamente todo tendrá que ser feminista, pero además visto desde este feminismo como maligno, que a lo mejor buscará dañar, ¿no? Y que justamente eso será otro posicionamiento que surge a partir de estas prácticas patriarcales, ¿no? Que es como inmediatamente defendernos de algo y decir, bueno, es que el feminismo nos quiere dañar, el feminismo, ¿por qué no se encarga de buscar igualdad para hombres? Bueno, porque más bien ahí surgirá una chamba particular para nosotros como hombres y tendríamos que hacer lo propio.